Ok, esta es primera vez en mi vida que hago un live. Ok, ya, ok. Hola, milagro, milagro. O sea, esto ha Madre mía, sido lo más divertido del mundo, totalmente. Solo ha para los que costado. están conectados, porque veo un par de personas ahí que conozco. Sí. José me tenía que invitar a mí, eso no funcionó, tenemos una hora intentando y lo estoy haciendo yo, así que, bueno, aquí estamos. Bueno, entonces te presento, me presentas, porque claro, esto hemos cambiado un poquito los papeles. Sí, totalmente, totalmente. Dale, seguí tú como estaba originalmente. Vale, pues la idea era eso, que el vídeo lo iba a establecer yo y presentarte yo a ti. Así es que, bueno, bueno, en primer lugar quiero agradecer a todos los que estáis conectados a este directo de Instagram, en el cual vamos a intentar responder a la pregunta ¿qué hacer cuando la Navidad duele? Y vamos a intentar ofrecer algunas claves para la recuperación, para claves prácticas para intentar sobrellevar y transitar el duelo en estas fechas de Navidad asociadas a días festivos, a celebraciones que pueden ser especialmente difíciles para aquellos que transitan un duelo. Y qué mejor compañía para esta noche en España, tarde, Mediodía. Mediodía en El Salvador, que contar contigo, Laura. Es un placer estar aquí. El- los preparativos de esta reunión, vamos, me han ayudado muchísimo, ¿no? A conocerte un poco más y a profundizar en esto que queremos transmitir para aportar este valor a la red y a tantas personas que en estos días pues lo pasan sinceramente mal. Pues Sí. Laura, eres coach, eres experta en programación neurolingüística y eres coach de neurosemántica. ¿Lo digo Sí, bien? sí, 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 lo decís bien. ¿Qué podríamos, bueno, aparte de que eres especialista en acompañamiento en duelo del método Grief Recovery, y no solo especialista, sino advanced, especialista avanzada, y más allá todavía, un pasito más, eres ya lo que en inglés se dice trainer, ¿no? Que aquí en Ujú, España podríamos decir que es formadora. O sea, tú ujú, tienes la capacidad de formar, certificar a personas que quieren acompañar a otros en duelo. ¿Es así? ujú. Es correcto, así es, sí. ¿Y qué nos podrías contar de tu experiencia hasta ahora como coach, como especialista en acompañamiento en duelo? ¿Te gustaría compartirnos algo del método, como el ser entrenadora, como el ser especialista? ¿Te ha hecho ver, quizá a modo de introducción, cómo puede ayudar este método de acompañamiento a personas en duelo? Ok, mira, creo que, bueno, para mí, en mi caso, el tener diferentes, yo lo veo como que si fuera una caja de herramientas. Entonces, en tu caja de herramientas tú puedes tener un martillo y puedes tener clavos, ¿verdad? Pero mientras más herramientas le metes a tu cajita de herramientas, más tenés más situaciones para Pues poder ujú, arreglar en tu casa, por decírtelo así. Entonces, así lo sí. veo yo, lo veo como el método es una herramienta súper valiosa y a eso le Ujú, meto todas las demás conocimientos que tengo de programación neurolingüística, neurosemántica y todo el tema de coaching. ujú. Entonces, adentro de esta caja de herramientas hay un montón de cosas que me sirven para las sesiones con las personas. Entonces, definitivamente que es algo súper, para mí es un privilegio poder trabajar con las personas, es algo que me llena por dentro, como no te imaginas, y bueno, disfruto muchísimo lo que hago. Ujú. Sí, porque a veces en esto del duelo es como si hubiéramos recibido unas herramientas para transitarlo a través de la educación que hemos recibido desde pequeños, pero cuando llega la vida adulta nos damos cuenta de que con esas herramientas no son las adecuadas para arreglar lo que podríamos decir que es el duelo, ¿no? Es como intentar, como decimos muchas veces, ¿no? Pintar una pared con un martillo, ¿no? Ujú, sí, Y precisamente lo totalmente. que enseñamos es las herramientas adecuadas que sí ayudan, cambiando la información incorrecta recibida por educación por la correcta, por la que sí ayuda, y como tú decías, con esas nuevas herramientas que sacamos de esa cajita, poder transitar estas situaciones difíciles que ahora en estos tiempos de Navidad se hacen especialmente complicadas por lo que luego vamos a ir desarrollando.
Te quería preguntar, Laura, en primer lugar, desde esta experiencia que muchas veces nos acerca a las personas que sufren, ¿no? En estos días, porque nosotros somos los primeros que también hemos tenido que transitar nuestros propios duelos. ¿Cómo se presenta tu Navidad? Pues mira, para mí este año ha sido un año de cambios de personas a mi alrededor. Las personas con las que yo siempre he compartido mis navidades se mudaron del país, ya no están acá. Entonces, eso para mí es una Navidad diferente. Totalmente, honestamente, de mi parte no tengo expectativas, sino que estoy dejando que fluya y que voy a ver, o sea, no tengo ni planes para Navidad. Entonces, Ujú. yo personalmente me siento súper en paz con eso. Eh, entonces, o sea, en mi caso yo me siento en paz con no tener expectativas, no tener planes y simplemente dejar que venga lo que venga. Pero esa soy Sí, yo, porque ¿ya? Esa soy yo, ojo. Ujú. sí, pero es interesante porque a veces pensamos que el duelo lo vive todo el mundo igual y nos hemos atrevido a querer ofrecer aquí unos consejos, pero sabemos que es complicado porque los consejos que podemos ofrecer a unas personas les pueden ayudar, pero a otras no, porque cada duelo es único. Por eso cuando a Ujú. veces leo, ¿no? O yo mismo, ¿no? En las sesiones intento ayudar a las personas a transitar el duelo, me doy cuenta de que lo que le ayuda a una persona, a lo mejor a otra, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de dejar una silla vacía en la mesa, pues a lo mejor hay alguien que al ver la silla vacía se conmueve y le puede suscitar, ¿no? Sentimientos de tristeza, por ejemplo, ¿no? O Ujú. hablar de la persona que ya no está. Entonces, claro, es interesante que comentes esto porque cada persona es única, cada proceso de duelo es único y cada dolor se siente de forma única. Ujú. Y totalmente por eso decía yo que esa es mi realidad, o sea, eso me funciona a mí porque así soy yo, pero para las personas que esa Navidad puede ser difícil y quizás cuando pensamos en duelo, lo más obvio es pensar en la muerte de alguien, que probablemente alguien para ti se murió este año o pasaste por una separación o por un divorcio, y eso es como lo más obvio. Pero también están todos esos sueños, esperanzas, expectativas que podemos tener para esta época que no se dan o que no se van a dar o que no tenemos control sobre eso. Y eso Ujú. también puede ser un duelo, eso también puede causarnos un dolor emocional porque estamos pensando que las cosas van a ser de una manera, cuando en realidad quizás hasta ese momento no se ha dado así. Así es, totalmente de acuerdo, porque el duelo tiene que ver con esto que comentas, ¿no? Permíteme que lo subraye, ¿no? Porque es algo muy fino, muy específico, ¿no? Y es efectivamente que el duelo no solo se produce cuando alguien a quien queremos muere. También tú has comentado antes, ¿no? Se te han ido personas queridas por ti que ya no van a celebrar la Navidad contigo. Una mudanza, una migración. Hay más de 40 causas que generan dolor emocional. Llevarte mal con una persona de la familia es incómodo también y te genera un duelo estar en una mesa sentada con alguien con quien sabes que no vas a hablar en toda la noche. Y lo que Ujú, comentas, las expectativas que nos hacemos, las proyecciones, que cuando no se cumplen realmente te puede dejar frustrada, ¿no? Te puede ujú, dejar sentimientos de tristeza, de rabia, de ira, ¿no? De decepción incluso, ¿no? Y gracias por traerlo porque efectivamente era una de las cosas que queríamos comentar, ¿no? Que a veces uno puede hacer planes, por ejemplo, voy a hacer un menú y resulta que se quema uno de los platos en el horno, pues se quema y tienes ahí a todo el mundo esperando y dices, ¿y ahora qué hago? ¿Tener un plan B o si no lo tenías, qué pasa? Entonces, es interesante que en la medida en que se pueda, ¿no? Afinemos y seamos conscientes de esta realidad que comentas, ¿no? Que esas proyecciones, ilusiones, que cuando alguien muere es evidente que ya no se van a cumplir, ¿no? Y hay que también ujú, aprender a decir adiós a esos sueños que ya no se van a cumplir, pero también estos pequeños detalles que comentas. ujú. Sí, y creo que también el hecho de que, mira, cada quien tiene su realidad, ¿verdad? Y cada quien vive su diciembre a su manera y cada quien tiene su propia historia y qué significa para cada quien su diciembre. Pero creo que tenemos una presión
no sé si cultural, social, de cómo debería ser diciembre, cómo te deberías de sentir, cómo deberías de experimentarlo, deberías de estar siempre feliz porque es una época para estar feliz y esa no es la realidad para todas las personas, esa no es la realidad para muchísimos, ¿sabes? Claro, Hay personas que incluso quizás eh, es el momento en el que tenés que estar en familia, pero tu familia no es como que tu lugar favorito para compartir. Eso es una realidad. Y ujú, lejos de ser un momento de como grato, de que estás looking forward, que estás esperando ese momento para compartir con las personas, te puede causar ansiedad, te puede causar estrés, porque no es ujú. algo que es grato para ti. Quizás no tenés una tan buena relación con ciertos miembros en tu familia y en esta época te ves obligado a compartir con personas que quizás no es tu momento favorito o incluso puedes Ujú, tener algún familiar que es como que el que siempre te está criticando, el que siempre te está ujú. recomendando qué hacer o cómo deberías de verte o cómo deberías de sentirte. Me acuerdo que conozco a alguien que o sea, a mí me causa gracia, pues, pero lo primero que hace es como, estás más gorda, estás más delgado, ¿sabes? Entonces, este momento en el que sabes que vas a ver a esta persona, te estoy hablando de una cosa que a mí se me hace chistosa, pero que puede ser que tenés un familiar que es complicado de lidiar con y que no Sí, sí, siempre es además, grato. eso es, y si yo tengo un problema con la comida, por ejemplo, o porque no me gusta mi cuerpo y viene alguien y me dice eso, pues no me voy a sentir especialmente bien, más bien me darían ganas de ahogarlo, ¿no? Sí, Quería decirte porque has dicho una cosa muy interesante, ¿no? Y es la presión social a la que tantas veces estamos expuestos en estas fechas, porque si uno tiene una Navidad triste porque le falta a su ser querido o porque no tiene cerca a la gente que quiere o por cualquier otro motivo, y lo que le están diciendo es constantemente es que tiene que estar alegre, que tiene que celebrar, que tiene que participar, que no tiene que estar triste, que no tiene que llorar, me recuerda un poco estas ideas que hemos recibido de la infancia tantas veces, ¿no? Que lo que nosotros denominamos los mitos del duelo, ¿no? El primero de ellos, ujú, no llores. Pero bueno, pero ¿cómo no voy a llorar? Pero si es que estoy hundido, si estoy devastado, si es que estoy que me arrastro, que voy llorando por las esquinas. ¿Cómo no voy a llorar? ¿Por qué no me lo puedo permitir? Pero estamos mal acostumbrados a eso. sí, sí, estamos mal acostumbrados. Creo que y debería ser al revés. Deberíamos de poder normalizar lo que sentimos. O sea, si mi realidad es que quizás para mí diciembre, lejos de lo común, que es como una época feliz, quizás para mí diciembre es una época en la que tengo, en la que hay tantos estímulos que me recuerdan a mí cosas del pasado que ya no tengo. Esta época, y creo que por eso esta época es tan complicada y por eso es que se vive tan, hay tantas emociones encontradas. Puedes estar feliz, pero puedes estar triste porque ya no tenés a alguien. Puedes sentir Ujú. emoción de tus nuevos planes, pero puedes extrañar cosas que ya no tenés. Y esa como contradicción de emociones que puedes tener en el camino es una realidad. Entonces, creo que esta época es complicada por eso, porque tenemos tantos estímulos, la música es un estímulo, los olores son un estímulo, las personas son un estímulo, o sea, tenemos tantos estímulos que nos pueden hacer recordar momentos o tradiciones que quizás ya no se van a dar este año. Y eso Sí. nos puede causar, eso nos causa un sentimiento, el que sea, pero nos causa un sentimiento. Y muy interesante lo que dices, Laura, porque a veces asociamos el duelo únicamente a sentimientos de tristeza. Pero el duelo es más amplio. Un proceso de duelo implica, digamos, un rango de emociones que, como tú muy bien decías, puede ser tristeza a veces, pero alegría en otros momentos. Y a veces como si fuese una montaña rusa emocional. Ahora estoy eufórico y luego dentro de unos momentos puedo estar triste o devastado, ¿no? Y eso, esos picos emocionales, entran dentro del rango de emociones vinculados o asociados a un duelo, ¿no? Lo digo también por clarificar que
que tenemos derecho también a sentir durante un proceso de duelo emociones agradables y que también esas emociones agradables, por ejemplo en estas fechas, pueden ser normales y naturales. 100% normales y naturales. Y sabes, también creo que una cosa no elimina la otra. Entonces, ponete a pensar, ok, quizás quitemos, y una vez más, o sea, cada quien lo vive a su manera, porque digamos que yo perdí, este es el primer año que yo vivo esta Navidad sin mi persona que se murió, ¿verdad? O sea, perdí a alguien súper importante para mí y esta es mi primera Navidad. Es, todo es nuevo. O sea, el primer año todo es nuevo. O sea, cuando mi cumpleaños es el primer cumpleaños que no tengo a esta persona. Eh, mi aniversario quizás es la primer aniversario que no tengo a esta persona. Estas fiestas, y por eso te decía que los estímulos que tenemos ahorita, estas fiestas puede ser la primera Navidad, el primer 31 que vivís sin esa persona tan importante para ti. Entonces Ujú, puede ser que, o sea, no tenés ganas de celebrar, no tenés ganas de juntarte con gente, no tenés ganas ujú, de ver más personas porque no querés que te pregunten, porque no querés hablar del tema, por la razón que sea. Y una vez más, cada quien reacciona diferente y esa puede ser ujú, la realidad de bastantes personas. ujú, Y si nos vamos al otro lado, ¿qué pasa cuando digamos, yo tenía planes de irme de viaje y tenía estas expectativas de este viaje que iba a ir a compartir con mi familia en otro país? Pero eso no se da, porque, no sé, por la razón que sea, eso no se pudo dar. También sufro un duelo en ese momento, porque todo lo que yo pensaba, todo lo que yo tenía planeado por hacer, no lo voy a hacer. Y entonces ahora me toca adaptarme a una nueva realidad. Entonces, es lo que te digo, son esas emociones en conflicto que podemos tener y que o sea, una no anula a la otra. Yo puedo estar ujú, feliz y a la vez puedo estar triste. Y eso es ujú. totalmente normal y válido y una no elimina a la otra y simplemente así es. Me encanta lo que dices porque si algo hacemos en Grief Recovery es normalizar y naturalizar el duelo como tal, ¿no? Lo decimos, como tú muy bien acabas de destacar, que es una respuesta normal y natural que hay que validar. Pero tantas veces nos han dicho lo contrario que al final nos lo hemos creído y somos nosotros a veces los primeros que invalidamos nuestras emociones y que intentamos aparentar estar bien cuando quizá estamos devastados. Que es como, ¿qué tal estás? Bien, ¿no? Que es lo que solemos decir. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a que nos juzguen, tenemos miedo a que nos den un consejo que no hemos solicitado si decimos que no estamos bien o que nos digan lo que tenemos que hacer. No, pues tú lo que tienes que hacer es salir a bailar, pues tú tienes que celebrar, pues tú tienes que, en el caso de la ruptura de pareja o de un divorcio, ¿no? Pues hay muchos peces en el océano, ¿no? A rey muerto, rey puesto, pues un clavo saca otro clavo. Y claro, llega un punto en el que uno a lo mejor, pues efectivamente, no tiene ganas de escuchar tantas cosas que nos dicen que no nos ayudan a gestionar ese duelo. Entonces, una de dos, o decimos que estamos bien para aparentar o realmente, claro, lo podemos pasar todavía peor, ¿no? Ujú. Sí, no, y así es. Y yo creo que también cuando estás en una situación complicada y estás con tus propias emociones, el pasar oyendo todas estas frases bien intencionadas, porque son lo normal es que son bien intencionadas, pero que creo que caen como vacías, porque es como que yo te diga, si tú estás afectado por algo, que yo te diga, José, pero no te sientas mal, o sea, no te sientas mal por eso. Entonces, para mí cuando oigo esas cosas es como, no había pensado en eso. O sea, acabas de Sí, descubrir el agua tibia. O sea, no es sí. así de fácil, pues, no es así de fácil que podemos, o sea, el que yo te diga no sientas eso o no hagas no sé qué, no desaparece el sentimiento sigue estando ahí, eso es Mm, simplemente, y lejos de esa frase, caer en mí de una forma agradable me puedo sentir mal porque decir, puchica, ajá, es cierto, y por qué es que yo no puedo hacer eso, o sea, por qué es que no puedo dejar de mm. sentirme de esta manera. Y entonces entramos en cuestionamientos ya, o sea, de todo, ¿sabes?
Y es llamativo, Laura, porque cuando compartimos emociones agradables, nadie nos dice no te sientas alegre, no te sientas Ujú, contento, ¿no? ujú. Si yo digo, pues me he Sí. comprado un coche nuevo, mira, ven que te lo voy a enseñar, me dice, pues vete a tu cuarto, ¿no? Y no te alegres. Todo el mundo quiere participar, ¿no? Y entonces, ¿por Ujú, qué cuando digo estoy triste, estoy ujú, hundido? Porque ujú, la gente nos invalida, ¿no? Entonces, ujú, esto nos sirve para que cuando alguien hace eso, que no nos sintamos mal, ¿no? Y que podamos realmente expresar con honestidad y con sinceridad cómo me puedo sentir en un momento dado, ante un recuerdo, ante una circunstancia, ante una mesa en la que me falta alguien, ¿no? Por ejemplo, en una celebración, que lo pueda expresar con honestidad, porque una de las características de una persona que está en duelo, aunque pueda parecer lo contrario, es que una persona que está en duelo normalmente necesita hablar de sus emociones. Porque uno de los ujú, mayores peligros o tentaciones que podemos tener es aislarnos. ujú. Necesitamos hablar, necesitamos comunicar. Sí, y sabes, yo también puedo entender, o sea, nadie quiere ser como el party pooper, ¿sabes? Nadie quiere ser como esa persona que, ay, me siento triste y como bajarle el feeling a las demás, a la fiesta o a la reunión. Eso es completamente comprensible y no es que ande por el mundo así. Algo que me sirve a mí y que le digo a las personas con las que trabajo es, lejos de decir, me siento así o hoy estoy triste, hoy estoy enojado, hoy estoy frustrado, que lo, que lo, que lo pases como por, y lo traigas al momento, como en este momento me siento triste. Y Eso en es este no momento, generalizar a todo un día, sí, ¿no? Sino sí. reconocer que es este momento por un recuerdo o por una circunstancia que me hace estar triste, pero que luego, si lo valido y lo comunico, lo puedo dejar pasar Sí. y puedo sentir otras emociones que pueden ser más Ujú. agradables. Exacto. Entonces, creo que el hecho de no generalizarlo, porque el día, o sea, si yo digo hoy o el día, o sea, 24 horas es un montón de tiempo, ¿sabes? Entonces, creo que es Sí, como, como que cancelas el resto del día porque hoy me siento triste, porque hoy estoy frustrado, porque es demasiado amplio, pero cuando tú lo traes como al momento, lo haces más chiquitito y decís, en este momento me siento así, en este momento eso me es, siento de esa otra manera. Entonces le das la oportunidad al, te das como la oportunidad de poderte sentir diferente en media hora, que quizás la eso es. siguiente hora no te vas a sentir así, pero no, no cancelas el resto del tiempo generalizándolo con hoy es un día tal, ¿verdad? Exagerándolo un poquito más, ¿no? Sería como decir, este mes, diciembre, Navidades, este mes para mí es un mes horrible. Me siento Ujú, fatal siempre. ujú, A lo mejor no todo el mes, a lo mejor algunos días no. Te puedes sentir algo mejor, te puedes recuperar, otros días quizá no, pero otros sí. Entonces, dar esa posibilidad, ¿no? Como ir pasando página y validar, aceptar, transitar, sentir las emociones tal cual vienen, que es lo que hacen los bebés en realidad, ¿no? Y una vez que las sienten, las procesan, las comunican, pasan a otra cosa, ¿no? Y se permiten, se validan a sí mismos, ¿no? El ujú, poder experimentar ese rango, ¿no? Como decíamos, esa montaña rusa emocional, ¿no? Que puede ser muy variada, ¿no? ujú, sí, Y una totalmente. cosa que también al hilo de esto que me has recordado es que no nos podemos identificar con nuestras emociones, porque a veces podemos decir, soy un triste, soy un ahogafiestas, soy un... No, no somos nuestras emociones. Mm, Nos sentimos tristes, pero no me puedo identificar, yo que sé, por ejemplo, en el caso de una depresión, tú no eres tu depresión, ujú, tienes una depresión, pero luego puedes dejar de tenerla, ¿no? Que para eso están también los especialistas, ¿no? Y los procesos y el acompañamiento y demás. Bueno, pues eso es importante también, ¿no? Ir clarificando estos términos, porque a veces lo que nos decimos aquí, y quién mejor que tú para hablarnos de este tema, ¿no? Desde la programación neurolingüística, pues bueno, a veces lo que nos decimos aquí lo bajamos aquí, ¿no? Entonces es importante también cuidar lo que pensamos, ¿no? Porque a veces determina ujú, lo que podemos llegar a sentir en algunos momentos. ujú. Sí, no, y si tú le das rienda suelta a tu mente y a pensar lo que quiera, olvídate, se apodera de ti y no tiene que ser así. Creo que ponerle, yo, para mí, yo siempre pienso en una analogía de que nosotros somos el cielo, nosotros somos el cielo.
Y las emociones son como las nubes o el clima, que el cielo siempre está ahí. O sea, lo veas o no lo veas, el cielo siempre está ahí. El cielo en mi país súper azul. Y las emociones son todo lo demás, el clima, que a veces está soleado, a veces está nublado, a veces llueve, a veces hay viento, es completamente variado. Pero tú sos tú, o sea, tú seguís siendo tú independientemente de las emociones que tengas en esta época. Y justo lo que te decía antes es no generalizarlo, sino traerlo a, a este momento. Y tú decías, es un sub y baja, sí, es una montaña rusa. E incluso en el mismo día puedes tener una montaña rusa, puedes amanecer súper contento, pero quizás el mediodía oíste un par de canciones que te hicieron recordar cosas, o una pareja o una persona que ya no está, y eso te trae a sentir tristeza en ese momento. Puede ser que en la Ujú. tarde pases un buen rato con otras personas. Entonces, es eso, ¿sabes? Que en un mismo día puedes tener una variedad de emociones, una variedad de sentimientos, y eso es así, es completamente normal. O sea, somos humanos al final del día, tenemos 500.000 emociones en el día y vivimos diferentes situaciones y eso es normal. Yo creo que esa es la Mm. parte de Sí. poder normalizar lo que sentimos. Mm. Me gustaría ahora profundizar un poquito y concretar en qué emociones normalmente asociamos eso de duelo. Normalmente es así, como tú decías, ¿no? En la preparación, la tormenta perfecta, ¿no? Una persona que está en duelo puede estar en duelo de hace tiempo. Lo que pasa que es cierto que en estas fechas asociadas a celebraciones, a la fiesta, se produce ese contraste que comentabas, ¿no? Entre cómo yo me siento y esas expectativas que a veces por la sociedad o por la religión me vuelcan de cómo me debería sentir y que Ujú. choca frontalmente con mi emoción. Y me llama la atención porque, claro, desde el punto de vista, por ejemplo, religioso, la Navidad es una celebración asociada a un nacimiento que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con la esperanza, con la ilusión, ¿no? Y claro, yo me pongo en la situación, el otro día que hablaba con una mamá que ha perdido a su bebé, ¿cómo se puede sentir esa mujer que por una parte la sociedad celebra el nacimiento de un niño, pero que ella no lo va a poder celebrar porque su hijo ha fallecido? Ujú. Entonces, claro, ese choque, que ya de por sí es una emoción natural de tristeza, de pena, pero el choque con lo que la cultura me dice, con lo que la familia me puede llegar a decir, ¿no? De, por ejemplo, eres joven, podrás tener otros hijos, cosas de este estilo, ¿no? ¿Qué emociones, también por tu experiencia en el acompañamiento, crees que son más específicas de este duelo durante la Navidad? Wow. Es una pregunta tan grande y tan individual al mismo tiempo, porque cada persona lo va a vivir tan a su manera, ¿sabes? O sea, hay una historia detrás de, digamos, esa mamá esta mamá supuesta, puede sentir, puede sentir que está, puede sentir una gigantesca tristeza por lo que no se dio. Quizás tenía ya su cuarto preparado con todo lo de ese bebé que nunca llegó. Se puede sentir devastada, se puede sentir, uff, o sea, Como queriendo morir. como queriendo morir. Mm, Y esta época eh, puede ser súper complicada, puede ser súper mm, difícil, porque mm, ves la realidad a tu alrededor, porque ves otras familias con sus bebés, porque quizás tú, una persona cercana a ella, eh, sí tiene ese bebé. Quizás una persona cercana a ella sí tiene ese bebé, sí tiene la familia, sí tiene los hijos, y ese anhelo, esos sueños, esperanzas, expectativas que tú tenías de algo tan lindo que no se ve, es mm. devastador. Honestamente, ni siquiera me puedo imaginar qué pueden sentir, porque nunca he tenido yo esa situación pasándome a mí, que sería lo más fácil de contarte, pero puedes sentir una variedad de emociones súper complicadas, súper difíciles.
y además incrementado por lo que comentabas, esas imágenes que a veces nos rodean durante la Navidad de familias supuestamente felices, ¿no? Es Sí. como, wow, es como una puñalada por la espalda, ¿no? Decir, wow, y yo, ¿no? Mi realidad es otra, ¿no? Ujú. A veces también en el acompañamiento he detectado que el duelo va asociado a no solo a la tristeza normal y natural que decimos siempre, ¿no? Que hay que validar y que hay que aceptar, porque es normal sentirse así cuando alguien tiene una pérdida o un cambio importante, pero a veces también la muerte de un ser querido, ¿no? Sobre todo en estas fechas, puede producir rabia, puede producir ira, enfado, ¿no? Por Ujú. ejemplo, ahora que vamos a celebrar una fiesta, en este caso cristiana, aunque el acompañamiento en duelo no es desde un punto de vista emocional, no religioso necesariamente, aunque también hay acompañamientos de este estilo, pero a veces, por ejemplo, es muy típico de enfadarse con Dios, ¿no? Pero ¿por qué Dios me has quitado a mi marido? Mm. ¿No? Y Ujú. ahí aflora la rabia, la ira, el enfado, ¿no? Son emociones que al final hay que identificar y transitar. ¿Cómo piensas tú que podemos transitar de la mejor manera este rango emocional que pueden ser tristeza, ira, angustia, culpa? ¿Cuántas veces sentimos culpa por una circunstancia que a lo mejor en la que nosotros podríamos haber hecho algo más, pero no lo hicimos? Es que son muchas cosas juntas y no es nada fácil transitar un duelo. ¿Cómo podríamos dar algunas claves para ayudar a las personas que nos han contactado en estos días, que nos han dicho, oye, pues me gustaría que hablaseis de que no es, me siento sola porque mi marido ya no está conmigo, porque mi familia ha emigrado y me he tenido que quedar yo? ¿Cómo podríamos ayudar a aportar alguna clave de identificación y de gestión de estas emociones? Ujú. Em, Creo que una de las cosas súper importantes, como yo decía al principio, en mi caso, mi diciembre se ve de esa manera y esa es mi realidad, yo soy en paz con eso, pero creo que la primera parte es no aislarse, ¿verdad? No aislarse porque eso puede ser peor. O sea, te aíslas del mundo, te aíslas de las personas que te tienen cariño, porque una cosa es que yo no quiera estar con gente, pero la gente que me quiere sí quiere estar conmigo. Y aislarme puede causar todavía, puede hacer las cosas mucho más difíciles. Yo creo que el hecho de tener límites en esta época es súper importante. Es poder elegir, ok, voy a esto, pero no voy a esto. Veo a estas personas, pero me quedo este ratito. Y tener como esa planificación de a qué quiero participar, en qué no quiero participar. Digamos que, ok, voy a ir a esta celebración. Ok, ¿sabes qué? Voy a estar ahí una hora, ¿verdad? Y si en una hora yo no me siento bien, pues me voy. Y ese puede ser como un plan, ¿verdad? Como hacer como pequeños compromisos contigo, pero sí creo que es súper importante no aislarte, porque quedarte solo, aislado, puede gatillar en ti muchísimas más emociones y hacerlo muy difícil. Creo que también podés creo que todos tenemos alguna persona segura, alguna persona con la que nos sintamos seguros de compartir Ujú. y creo que hablar con esas personas y ser honesto, saber, ser emocionalmente honesto, decir mi verdad emocional y decirle a esta mi amiga, mira, este diciembre para mí es difícil, este diciembre para mí Ujú. es diferente porque no tengo planes, porque Ujú. no sé qué voy a hacer. Y sabes qué, ahí te estás pendiente de mí, ¿verdad? O sea, y eso es Sí, por como, ejemplo, claro, y, y pedir. sí, sí, totalmente, o sea, no tener Pedir y exponer lo que necesito, lo que deseo, cómo me gustaría que fuesen las cosas, ¿no? exactamente, porque yo creo que el todo empieza con eso, con ser emocionalmente honestos, o sea, con yo decir mi verdad emocional y sin pena. Es como, mira, esta es mi realidad. Esta es mi realidad, así es como me puedes ayudar. Esto es lo que no quiero hacer, esto es lo que sí quiero hacer. Eh, y creo que desde ahí podés ayudarte un poco en esta época. Qué importante es, Laura, encontrar esos espacios confiables, seguros, donde poder comunicar, ¿no? Porque es verdad que, como decíamos antes, no siempre
hay que dar por supuesto, ¿no? A veces faltan esos espacios donde poder manifestar esas emociones, porque como hemos dicho antes, una persona que sufre quiere hablar, no se lo Ujú, quiere guardar, no se quiere aislar, no quiere estar solo. Bastante tenemos ya con el dolor como para que encima nos tengamos que aislar porque nadie nos escucha como nos mereceríamos, ¿no? Sin ser analizados, criticados, juzgados, comparados. A veces, cuando alguien está en duelo, enseguida nos sale el consejo fácil, la opinión, la excusa perfecta para hablar de mi problema. Entonces, claro, así es muy difícil, ¿no? Qué importante es encontrar esas personas confiables, cercanas, a quien poder decirle, ¿no? Como comentabas, pues mira, en este momento me he acordado de mi padre, que ya no está conmigo, o de mi marido, o de mi mujer, o de mi hijo, y me siento triste, ¿no? ujú. Sin esperar nada más que ser escuchado. El Sí, tema de la escucha totalmente. activa es fundamental en estos procesos. Y luego reconocer que tantas veces, por ejemplo, esa tristeza nos está también dando una información. Cuando uno identifica esas emociones y aprende a gestionarlas, pues puede utilizarlas también en su favor. Por ejemplo, a mí la tristeza, cuando me siento triste por un acontecimiento que me hace sentir así o un recuerdo, pues normalmente me hago una pregunta. Digo, vale, ¿qué necesito decir? ¿Qué me está Ujú. causando esta tristeza? Como tú comentabas, estoy teniendo que renunciar a una expectativa que no se ha producido y eso me hace sentir así. O simplemente pienso que hubiera algo que me hubiera gustado que fuese diferente. O que me hubiera gustado haber dicho, pero no pude. O que me hubiesen dicho, pero no me dijeron, ¿no? Entonces, Ujú. cuando yo me siento triste, hago este proceso pequeño y sencillo, ¿no? Que es hacer un repaso de, a ver, ¿por qué estoy triste? ¿Qué necesito comunicar? Y Ujú. buscar a alguien para poder hacerlo. A mí eso me ayuda a transitar la Sí. tristeza. Y sabes, también con eso que estás diciendo, también te sirve identificar, digamos que hoy en la mañana yo amanecí feliz de la vida y de repente ya no me siento así y entonces me siento triste. Algo que me sirve a mí es, ok, ¿en qué momento dejé de sentirme, en qué momento empecé a sentirme triste? O sea, como poder identificar en qué momento fue esa situación y darme cuenta que, Ujú, fue porque escuché esta canción que me acuerda a mi persona que ya no está. Entonces, ujú, ujú, cuando das como un pasito para atrás y podés identificar lo que tú decías, vea, te haces estas preguntas, haces este proceso, y si no te es tan fácil identificar, obviamente tú y yo estamos entrenados para esto, pero si no te es tan fácil identificar qué es lo que necesitas comunicar, te puedes ir un poquito atrás. Es como, ¿en qué momento me empecé a sentir así? ¿En qué momento ujú. me cambió la emoción? ¿En qué momento empecé a sentir este enojo o esta tristeza o esta nostalgia o lo que sea que sentís? Sí. Y el poder identificar qué fue lo que gatilló en ti esa emoción también te Ujú, puede servir a ujú, aterrizarlo y entonces comunicas lo que sea que tenés que ujú. comunicar. La angustia la tendríamos un poquito más identificada, ¿no? Precisamente por lo que comentábamos antes, de tanta presión social, de tanto compromiso, que a veces nos genera estrés, ¿no? Cuando uno a lo mejor lo que necesita es estar tranquilo para procesar y sentir sus emociones y tiene esa presión, nos genera estrés, nos genera angustia, ¿no? Es como una amenaza que me vienen y yo creo que eso quizá lo podemos identificar mejor porque el cuerpo mismo reacciona, ¿no? Ante la angustia que a veces se nos coge aquí al pecho, ¿no? Que es como una sensación de que me falta el aire o que todo me está molestando. Estas claves que tú comentabas antes, ¿no? De la preparación, ¿no? De decidir, oye, pues mira, aquí sí, aquí no, aquí participo, pero yo voy a decir cuánto tiempo, con quién, de qué manera, hasta cuándo me quedo. Eso me parece que el poner límites puede ayudar a gestionar esta angustia, ¿no? Ujú. Sí, Y, sí, por ejemplo, para definitivamente. gestionar otras emociones como el miedo, la culpa, ¿qué claves podríamos ofrecer a las personas que nos están siguiendo? Mira, yo siempre lo veo como, siempre en mi mente siempre tengo un iceberg, siempre tengo tengo el mar y pienso encima. Lo que tú ves afuera en el mar, cuando ves el océano y ves los icebergs, tú ves la punta. De ahí probablemente eso puedes sentir el enojo y puedes sentir eh, tristeza, ¿ya?
Pero cuando te haces estas preguntas de reflexión, como lo que hablábamos antes, y pensás qué es lo que hay abajo. Quizás abajo del agua hay remordimiento, quizás hay arrepentimiento, quizás son todas esas cosas que hubiera querido decir, todas esas cosas que no hubiera querido decir, eh, todas esas expectativas que yo tenía de algo que no se dio. Y como poder meter la cabeza debajo del agua y como con un sentido de curiosidad, ¿sabes? Porque creo que para mí el sentido de curiosidad te da tanta información. Entonces, si entras abajo del agua y puedes ver como, ok, déjame ver qué es lo que hay aquí, qué es lo que tú decías antes, como poder eh, preguntarte y cuestionarte y reflexionar de qué me causa esta emoción, de dónde viene esta emoción, con quién Ujú, siento esto, a ujú. dónde lo siento y hacerte como un montón de preguntas. Me encanta que digas ¿y a dónde lo siento? Porque esa pregunta para mí también es muy importante, ¿no? Porque es verdad que yo, por ejemplo, que no he recibido una educación emocional como tal desde la infancia y he tenido que ir aprendiendo a identificar, gestionar, transformar mis emociones y comunicarlas, pero es verdad que el tema del cuerpo a veces lo tenemos muy abandonado y el cuerpo da mucha información emocional. Ujú, Yo siempre digo en una frase que me encanta, ¿no? Que el cuerpo grita lo que las emociones callan. ujú. Y a Sí. veces lo que no soy capaz de decir con la palabra o identificar una emoción, pero si soy capaz de observarme, ¿no? Digo, ahí va, que tengo tensión en la espalda, que me duele la cadera, que me duelen las rodillas, que, no sé, o que me ahogo simplemente, ¿no? Últimamente, y esto es un pequeño secreto que Esto comparto. es confidencial. A mí me gusta por las mañanas que hago mi ratito de meditación, ¿no? Respirar, porque creo que la respiración ayuda precisamente a ese control, a esa gestión emocional, ¿no? A identificar, uy, estoy tenso o estoy triste, ¿no? Y a mí el tema de la meditación a través de la respiración me ayuda a identificar y gestionar ese sistema emocional, ¿no? Y a calmarlo, pues me está ayudando mucho, y esto es algo que está avalado por la neurociencia, observar mi cara, observar las sensaciones que tengo en el rostro. Entonces, cuando yo estoy respirando, me doy cuenta si tengo tensión aquí, si tengo tensión acá, si me duele la cabeza aquí, y me ayuda a identificar. Digo, ah, vale, sí, efectivamente, estoy con el rum rum, ¿no? Con los pensamientos que, como decía Santa Teresa, son la loca de la casa y que no paran. Bum, bum, estoy pensando ahora en la vida. Tengo que hacer el menú, tengo que invitar a los amigos, tengo que hacer no sé qué, los regalos. Pues, la cabeza me va a explotar y me duele aquí. Estoy nervioso porque hay algo que quiero decir, pues me noto la tensión aquí. A lo que voy, y lo que quiero decir en resumen es que el cuerpo ayuda mucho a identificar y procesar las emociones. Y es algo que deberíamos trabajar más, porque lo tenemos un poco olvidado. A través de la Ujú, respiración, a veces pequeños ejercicios que nos ayuden a aliviarnos, pues yo lo aconsejaría porque a mí, desde luego, que me ayuda. ujú. Sí. Y sabes, o sea, es súper real. Mira, todos podemos respirar, porque eso es como natural, ya veníamos con ese chip, ¿verdad? Eso es la cosa normal que hacemos de respirar. Pero si tú sos consciente de cómo respiras, tenés tanta información, tú puedes estar súper tranquilo. Y te digo, yo creo que a mí me sirve mi reloj. Yo soy súper tranquila. Mi personalidad es tranquila, pero eh, no respiro como debería respirar. Entonces yo soy consciente de, ok, déjame ver cómo estoy respirando. Y me doy cuenta que mis respiraciones a veces pueden ser como cortitas. Y cuando me Ujú. doy cuenta que son cortitas, entonces hago el inhalo y exhalo más prolongado, que es lo que deberíamos de Ujú. hacer. Pero algo Sí, tan básico, te juro que hasta eso son cosas que tenemos que observar y tenemos que ver porque hasta ahí podemos liberar estrés, podemos liberar sí, ansiedades cuando somos totalmente. conscientes de algo tan sencillo. Ujú, Totalmente, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo y ojalá también pudiéramos transmitir los beneficios. Hay que sentirlos. Cuando uno lo hace, realmente lo puede sentir. Y a mí me gustaría transmitir a la gente que nos está escuchando que en estas situaciones la respiración, la calma, ayudan a volver a ese estado de calma y a regular esas emociones.
Ujú, sí. Sí, mira, a mí me pasa que a veces estoy demasiado concentrada haciendo algo y estoy tranquilamente concentrada, ¿verdad? Y mi reloj me dice, mira, estás inusualmente estresada ahorita. Y yo estoy cero estresada, pero cuando soy consciente de cómo estoy respirando, me doy cuenta que estoy respirando cortito. Sí. Entonces sí, tenemos que ser conscientes de eso. Ujú. Mm. Ujú. Laura, ¿qué te parece si ofrecemos unos consejos prácticos a las personas que nos están ahora siguiendo en este directo o en este en vivo y también a las que nos puedan ver en diferido en otros momentos? Vale, por ¿Te favor, ya parece? mucho hablamos, sí. Tú has dicho algo muy interesante, que es tener un plan, ¿no? Ujú, Minimizar los imprevistos, ¿no? Esas expectativas que si podemos, ¿no?, controlarlas en la medida de lo posible, ¿no? Rebajándolas, precisamente, ¿no? Cuanta menos expectativa, menos margen de error hay, de que no se cumpla ujú. o no se cumpla como yo quiero, ¿no? Y Como hoy antes de como conectarnos. hoy, por ejemplo, ¿no? Que nos hayamos hecho una expectativa, unos preparativos y al final, mira, se nos ha ido la hora en cuestiones técnicas, en definitiva, pero mira, al final, yo le digo, la providencia ha hecho que sea Sí. posible esta comunicación, ¿no? Que ciertamente me está encantando y que creo que estamos aportando mucho valor por la experiencia también que tenemos, ¿no? Y plantear, pues, lo que decías antes, ¿no? Esos objetivos realistas a corto plazo, ¿no? Sin hacernos grandes pretensiones para luego no sufrir en el caso de que no se cumplan, ¿no? Tú has dicho también no aislarse, lo has comentado, ¿no? A no ser que sea libremente escogido. Al Ujú, principio decíamos, eso de dar consejos a veces es relativo, porque lo que ayuda a unos, a otros puede no ayudarles, ¿no? Sí que sabemos que comúnmente, ¿no? Lo hemos dicho, no conviene aislarse porque es como añadir más emociones quizá desagradables al duelo que ya tenemos, pero a veces una soledad elegida libremente puede ayudar, ¿no? Entonces, bueno, pues hay gente que le puede ayudar, pero de entrada es verdad que lo común nos dice y la experiencia que es mejor no aislarse. ujú, Y bueno, hay veces que no te puedes retirar y no puedes escoger la soledad, porque imagínate, madres de familia, padres de familia que tienen que organizar las celebraciones, que cargan además con esa responsabilidad, pues puede suponer una carga adicional. Por eso yo considero que puede ser importante pedir ayuda y ujú, organizar, ¿no? Y delegar en otros. Pues mira, tú te vas a encargar de los postres, tú traes las bebidas, tú haces la compra y bueno, pues yo haré lo que pueda. ¿No? Eso que a veces es como una carga, yo lo vivo en mi familia, ¿no? Y afortunadamente nos hemos dado cuenta todos y ya todos recogemos, ¿no? Y si podemos, cada uno aporta también algo y esto creo que también es importante y puede ayudar. Tú lo has dicho antes, comunicar la verdad emocional honestamente, como algo normal y natural, ante alguien que te escuche con dignidad, ¿no? Y con amor, que esto es muy importante y no obligarse a estar contento si en realidad a lo mejor tú te sientes devastada, ¿no? ujú, Elegir tradiciones, cambiar tradiciones. Hay gente que, bueno, pues tiene costumbres, hay gente a quien los rituales le ayuda, por ejemplo, una cajita de recuerdos, o hay gente a quien le ayuda a hablar de la persona que ya no está por fallecimiento o por un divorcio. Bueno, pues a veces hablar o traer a la memoria recuerdos agradables puede ser algo positivo que ayude a pasar estas fiestas de una manera un poco más sosegada. Decidir cuándo, ¿no? Lo hemos comentado, cuándo, cómo, con quién, cuánto tiempo participo o me implico. Y algo muy importante, evitar lo que llamamos las formas de escape temporal. ¿Nos podrías hablar un poquito de esto, Laura? De cómo ujú, a veces buscamos ese atajo, ese camino corto para ujú, sentirnos mejor, pero no siempre nos ayuda. ujú. Sí, yo creo que para hablarlo en español, esas son todas esas cosas que hacemos cuando no queremos sentir, ¿verdad? Creo que en esta época el licor, o sea, tomar más de la cuenta es una manera bien fácil de no sentir, es una manera bien fácil de evadir tus sentimientos y es algo socialmente aceptado. Entonces, si tú y yo estamos juntos y tú estás afectado y creo que esto es bien, bueno, no quiero generalizar, pero creo que esto es algo bien, por ejemplo, que se da mucho entre hombres.
y están todos los amigos juntos y están todos ahí pasando el archivo y entonces estás mal porque cortaste con tu pareja, José, y estás de bajón por eso. Entonces es como que no, hombre, tómate ese traguito, se te va a quitar, tómate otro, vas a estar mejor. Y entonces cuando hacemos eso, eso nos crea la ilusión, ¿sabes? Nos crea una ilusión de que estamos lidiando con el sentimiento, pero en realidad lo que estamos haciendo es durmiendo el sentimiento, engañándonos de que esto nos está sintiendo, nos está ayudando a sentirnos diferentes. O ponerle, hay tantas cosas, o sea, el comprar en exceso es una manera de escapar de la realidad. El hacer ejercicio es una manera de escapar de la realidad. Y esas son cosas que son, que no las estoy satanizando, ¿sabes? O sea, si te gusta tomarte un vino, si te gusta tomarte una cerveza, dale. Si En te sí son gusta, buenas, eso es. exacto, o sea, sí, hacer ejercicio es algo súper bueno para la salud. Yo soy totalmente pro hacer ejercicio, pero el tema es, estoy haciendo 3 horas de ejercicio porque estoy yendo al gimnasio en la mañana y en la tarde, porque en la tarde es cuando me siento más sola y entonces esto me distrae de. Entonces, una vez más volvemos a lo mismo, de preguntarte, eh, ¿hay algo que no quiero sentir? O sea, si ya fui una vez a hacer ejercicio, ¿por qué es que quiero ir otra vez? Y tener como esa curiosidad de entender cuál es qué hay detrás del comportamiento, o sea, qué hay detrás de la acción que estás haciendo y por qué es que estoy haciendo esto otra vez, o sea, por qué es que me estoy comprando esta cartera número 15 que probablemente me va a ocasionar una gran alegría y una gran felicidad en el momento que la estoy comprando y la estoy adquiriendo, pero que cuando vengo a mi casa y es la número 16, ¿sabes? Es una cartera Sí. más. Mm, Y que solo tapan el sentimiento de la ausencia de la persona a quien estoy extrañando. mm. Eh, y creo que es súper importante poder tener en cuenta que estos escapes o que tratar de evadir la realidad, lejos de ayudarnos, lo que hacen es prolongar el sentimiento. Y probablemente después de que me compre esta cartera, no solo voy a sentirme como que, bueno, es el número 16, tengo una parecida a esa, sino también el gasto que hice, ¿me entendés? Es como Sí, es un sí, que si montón ya no te lo podías permitir, pues encima te añade más dolor al que ya tenías, porque luego te sientes mal. O, por después te ejemplo, si arrepentís. Ujú. sí, justo. O, por ejemplo, si has tomado de más, te has emborrachado, como decimos aquí, y eso te ha llevado a tener una conducta agresiva con alguien, y encima incluso a acabar a golpes, pues claro, es como añadir más dolor todavía, ¿no? En definitiva es como, o si comes mucho, ¿no? Y luego dices, ahí va, ¿y esto que tengo aquí? Sí, Esta curvita, ¿no? imagínate, sí. Es como decir, encima que estoy triste porque estoy solo o por lo que sea, encima es que me estoy poniendo más gordo y no me gusta verme así. Entonces al final es como añadir más dolor, ¿no? Y es importante, bueno, pues controlar. Sabemos que son días de sobreabundancia, muchas veces pues Sí. de lo que comentas, de compras, de alcohol, de comidas. Y bueno, pues la importancia de, en la medida de lo posible, controlarlo, ¿no? Y Ujú. que no nos controle eso a nosotros, sino nosotros a eso, ¿no? Y eso me parece Sí. importante. Mm, No, y te imaginas llegar a enero, o sea, va, sobreviviste diciembre, pero llegas a enero sin dinero, con libras de más, no, o sea, y ahí hay otra tormenta perfecta, ¿verdad? Porque todas mm, las cosas que no debiste hacer en diciembre las hiciste y terminaste ya después todavía peor, sintiéndote peor. Ujú. mm. Estoy viendo aquí algunos comentarios. Bueno, damos las gracias a todos los likes que nos estáis lanzando. Y Suset, por ejemplo, dice buyer's remorse, ¿no? Esa Sí, conciencia después de las compras, ¿no? claro, ujú, totalmente, Mm, sí, sí sucede. mm, Sí, eso es eso, ¿sabes? Que te das cuenta que tenés, eh, o sea, te gastaste el gran montón de cosas buscando evadir una emoción, o sea, porque te sentías sola, porque te sentías triste, porque eh, querías sentirte diferente, buscaste refugio, buscaste sentirte diferente comprando más cosas. Y eso mm. no da un alivio solo temporal. Eso es. Algo que quizá a algunas personas les puede ayudar es honrar la memoria de los que ya no están con pequeños rituales. Por ejemplo, poner una vela, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, mucho encender velas porque me recuerda a la luz, el miedo de la oscuridad, me recuerda a la esperanza, me recuerda a la vida. Entonces, a veces,
yo cuando quiero pensar en alguien que ya no está, me enciende una vela, ¿no? Y es como la memoria de que hay una vida o hay un fuego, una luz que supera la oscuridad, ¿no? Y a mí eso, por ejemplo, me ayuda, estos pequeños rituales o con incienso, fotos, música, alguna tradición conmemorativa, compartiendo memorias agradables. Hay Ujú, gente que yo conozco, por ejemplo, que sí que es religiosa, pues esa noche, la noche de Navidad, que participan en lo que en el rito católico se llama la misa de gallo, que es una misa de medianoche, donde, bueno, ellos también hacen sus oraciones por sus difuntos, los que son creyentes pues rezan por los difuntos, ¿no? Otros meditan. Bueno, pues que cada uno encuentre, sabemos que no hay consejos válidos para todo el mundo porque cada proceso es único, pero bueno, hay pequeños detalles que sí que pueden ayudar a las personas, bueno, a transitar este momento con la mayor naturalidad y normalidad posible, ¿no? ujú. Y para terminar, Laura, te quería, bueno, no sé si quieres decir algo más. Yo creo que hemos hablado demasiado. ¿Tú crees? Sí, Bueno, aquí ya estoy creo viendo que Ajá, dale, dale. sí, que la gente, a las personas que nos están comentando, de momento creo que les está gustando, ¿no? Ah, Y no, aquí la pues sí, gente total, sí que somos, sigue somos comentando, encantadores. claro, es que no podía ser de otra manera. Pues sí quería, ¿no? Dado que hay mucha gente que a lo mejor querría profundizar un poco más en estos temas o hablar de una manera más personal, ¿cómo podrían contactar contigo, Laura? ¿O cómo Ok, podrías tú ayudar a personas que lo puedan estar necesitando o que demanden un proceso de acompañamiento? mira, en mi caso, te metes a mi Instagram, te metes en mi perfil y ahí puedes agendar, o sea, tú ves el horario que mejor funciona para ti, decís, me quiero reunir contigo el martes a las 6 de la tarde, ves si yo soy disponible, le das clic y eso es todo. Y entonces tenemos una sesión exploratoria en la que nos conocemos, así como estamos tú y yo ahorita, me contás un poco qué es lo que te trae a mí, yo te cuento qué es lo que yo hago y partiendo de ahí es totalmente tu decisión. O sea, si haces clic conmigo, si hay una conexión entre nosotros, bienvenido y trabajamos juntos y Ujú, hacemos el programa juntos y puedes resolver cualquier tema irresuelto, emociones inconclusas que puedas tener en tu vida. Y esa ujú. es la manera para contactarme a mí. Me mandas un mensaje directo o haces una sesión, reservas un espacio en mi agenda y hacemos una sesión juntos. Y esa es la manera para poder tener una sesión exploratoria conmigo. Pues muchísimas gracias, Laura. Me ha encantado esta conexión en vivo contigo. Gracias por tu simpatía, por tu sabiduría, por tu experiencia y por tu compañía, por tu amistad, ¿no? Por este camino que hacemos en el acompañamiento a personas que están en duelo. Para contactar, en mi caso, pues es el mismo proceso, ¿no? Ahí en el perfil de Instagram encontráis el link para acceder o bien a Linktree o bien a la página web donde encontráis teléfono de contacto, WhatsApp, redes sociales y ahí pues podemos agendar, como dice Laura, una cita y bueno, y ver si somos nosotros los que podemos acompañar este proceso de duelo o quizá son otras personas las que pueden ayudar, porque aquí es muy importante que haya, como hemos dicho antes, confianza Sí, y que haya conexión. conexión. A Ujú. veces una mirada vale más que mil palabras, ¿no? Que podamos decir. Así es que gracias de nuevo, Laura, por estar ahí. Y bueno, así a modo de conclusión, voy a terminar así con una frase un poco rimbombante, como decimos aquí, que me la he apuntado para que no se me olvide, no lo quería decir mal, ¿no? Y es que tener miedo a los sentimientos tristes y evadirlos o taparlos nos puede impedir también participar de los recuerdos agradables y felices. Ya sea que esperes una feliz Navidad o no, es tu derecho vivirla según tus necesidades, celebrando o no, riendo o llorando, solo o acompañado. Muchas gracias por estar ahí y por todos vuestros comentarios. Os mando un Muchas abrazo gracias. muy grande. Gracias, Gracias, Laura. José. Espérate, antes que te vayas, te tengo que agradecer a ti. Para hacer mi primer live, me encantó hacerlo contigo. Así que Lo has hecho muy muchísimas bien, ¿eh? Y gracias. además, desde el punto de vista técnico, vamos, has asumido toda la responsabilidad. O sea que enhorabuena. Ok, Recuerda listísimo. ahora cuando desconectes guardarlo.
¿vale? Que tienes que Ok. desconectar tú. Tú cruza los dedos. Guárdalo y luego me lo envías, que lo pueda poner yo en mi Listo. perfil. Y aprovecho para decir que en mi caso lo dejaré puesto en el perfil por si alguien lo quiere compartir o verlo en otro momento, que lo pueda hacer. Y gracias Ok, a todos vosotros por haber estado ahí. Un ok. saludo. Gracias. Adiós. Asumo que lo estoy cerrando.